Listo. Bueno, el tema que les voy a exponer va a ser fibromialgia y esguince. Para iniciar, pues vamos a iniciar con fibromialgia y vamos a ver qué es, que va a ser un síndrome caracterizado por un dolor crónico degenerativo que es de origen articular. Y bueno, como ya en la presentación la doctora nos mostró un cuadrito, van a ser característicos a una palpación en ciertas áreas específicas. Ahí es donde lo vamos a determinar. Dentro de los síntomas de la fibromialgia, pues va a haber un dolor musculoesquelético generalizado, cansancio, rigidez matutina, depresión, alteración cognitiva, parestesias en manos y pies, cefalea, migraña y síndrome de intestino irritable. Como vemos, pues también como nos mencionó la doctora, van a tener muchos síntomas que pues la verdad como que uno dice no cuadra, ¿no? Porque son de diferentes aspectos. Lo que había yo leído mucho era que este síndrome de fibromialgia se relacionaba un poquito más con la cuestión psicológica y se daba más frecuentemente como en personas que tienen como depresión, como esas alteraciones cognitivas. También leí que estos síntomas tienen que estar presentes durante aproximadamente más de 3 meses. Dentro de los factores de riesgo va a ser la edad, el lupus, la artritis reumatoide, el sexo femenino, algún evento traumático que haya tenido el paciente y lesiones repetitivas. Ahora, dentro de su fisiopatología, pues en sí encontré que tiene una etiología muy diversa y que como que en sí no se caracterizaba muy bien por algo en específico, pero pues dentro de lo que encontré es que este dolor va a ser un aumento a una respuesta de estímulos percibidos como nociceptivos y los síntomas somáticos. Dentro de estos vamos a encontrar que se va a relacionar también factores genéticos, ambientales, hormonales, neuronales e inmunológicos. Entonces aquí es como les digo, es de una causa multifactorial y pues van a coincidir en alteración persistente del sistema regulador del dolor. Vamos a ver que se va a generar una hiperexcitabilidad nociceptiva central y también se va a generar con una disminución a la respuesta inhibitoria para la modulación del control del dolor. Bueno, en estos pacientes va a tener una sensibilidad hiperalgésica y la estimulación mecánica y térmica eléctrica. Aquí dentro del dolor generalizado central, pues lo que ocurre es que hay una lesión constante y repetidas en las fibras nociceptivas periféricas y pues por lo tanto, de esta forma nos va a generar la presencia del dolor por la facilitación de las vías nerviosas. A nivel cerebral, pues va a haber una disminución en funcionamiento talámico, así como algunos cambios, ya sea en el giro temporal derecho, tálamo posterior izquierdo, o un aumento de la sustancia gris. También pues va a contar además con una alteración en los mecanismos de amortiguación descendentes, que este mecanismo pues básicamente nos ayuda a modular la respuesta del dolor, entonces se va a encontrar inhibido. También en la fibromialgia va a surgir una alteración de equilibrio a favor de las citocinas proinflamatorias. La neuroinflamación central va a ser generada por el aumento de los niveles de citocinas y factores netróficos en el fluido cerebroespinal. Aquí la sustancia P y el glutamato pues va a ser como que lo más primordial o como lo más importante. Y también junto con los neuropéptidos y factor de crecimiento van a ser o son mediadores inflamatorios que van a activar a estas células gliales y lo que nos va a producir son citocinas proinflamatorias y esto nos va a generar una neuroinflamación. Dentro de la clasificación de la fibromialgia, pues encontré estas que, pues bueno, siento que está un poquito más
específico porque nos determina si está anexada a una enfermedad primaria, a una enfermedad autoinmunitaria o hacia un perfil psicopatológico, porque es lo que les comentaba. Se dice que la mayoría está con algún problema de depresión, algún trastorno de la personalidad. Y en la tipo 1 va a ser una fibromialgia idiopática y pues no está asociada como a ninguna enfermedad. Y en el perfil psicopatológico pues se encuentra normal. En la tipo 2, la fibromialgia se relaciona con una enfermedad crónica. En la enfermedad primaria, pues es una enfermedad crónica sistémica. En la enfermedad autoinmunitaria, cumplimiento de criterios. Y en el perfil psicopatológico, pues es un perfil A, ansioso, depresivo. En el tipo 3, es la secundaria a enfermedad psiquiátrica. En enfermedad primaria, pues es una enfermedad psiquiátrica, y el autoinmunitaria, pues va a haber alteraciones autoinmunitarias y reumáticas aisladas. Aquí vamos a tener un perfil tipo B y es somatización. En la tipo número 4 va a haber una fibromialgia simulada, no está asociada a ninguna enfermedad ni primaria ni autoinmunitaria, y el perfil psicopatológico va a ser demandante. Ahora, dentro del diagnóstico, bueno, yo encontré que según se van a determinar por los criterios de American College of Rheumatology, y pues aquí ya viene como tal la tablita que es lo que tenemos que hacer. Bueno, se las dejo para que ya la puedan checar un poquito con más calma, pero dentro de estos criterios vamos a ver lo que son los puntos de sensibilidad que tenemos que explorar hacia un paciente con fibromialgia. Y pues va a hacer con el diagnóstico en examen físico, que nos va a apoyar a valorar estos puntos dolorosos o puntos gatillo, me parece que también leí que se llamaban así. Y bueno, aquí la doctora en su presentación nos puso que era la presencia de más de 13 puntos dolorosos. Yo encontré la verdad que era de 11. No, en el anterior. En el Regrésate anterior son 13. Mira, regrésate otra. Miren, ahí en esa, en la de los perfiles. Miren, en la anterior, estos pacientes, si se dan cuenta, ya su compañera nos habló de todos los síntomas que pueden tener. O sea, ya nos dijo que hasta colon irritable. Regrésate una diapositiva para que vean los perfiles. Ahí dice que los pacientes tienen un perfil ansioso depresivo, que están tal vez somatizando o que son demandantes. Pero lo cierto, pues, es de que todos tienen un poquito de cada uno de esos perfiles. ¿Por qué? Porque, a ver, pónganse ustedes a pensar que durante más de 3 meses van a tener un dolor generalizado, o sea, todo su cuerpo les va a doler. Y aparte de que todo el cuerpo, ahora sí que toda la carnita les duele, aparte traen dolor de cabeza, están teniendo una mala digestión, previamente ya habíamos visto colon irritable, pero comen algo y se distienden, intentan hacer dieta y en lugar de bajar de peso suben, no están durmiendo bien. Entonces, ¿no creen que ya, y sin tener un diagnóstico, no creen que a los 3 meses ya cualquiera de nosotros estaría ya desesperado y ya llegaríamos así como que demandantes, ya doctor, hágame algo, hágame un estudio, lo que usted me ha dado no me funciona? Entonces, la verdad, honestamente, sí, o sea, estos pacientes sí llegan a desesperar, porque llega un punto en que dices, es que, o sea, ya la mandé a reuma, ya la mandé a psiquiatría, ya la mandé a neumo, ya a etc, etc, etc. Justo, no recuerdo bien quién, creo que Saúl estaba conmigo el lunes, que hasta llegó una paciente que la podríamos encuadrar aquí y dijo, es que ya vengo por mi oxígeno. Y ya le estaban haciendo un montón de estudios, pero bueno, no encontraban qué tenían. Entonces, vaya, ya vimos que sí tienen un sustento fisiopatológico. Sí, la tablita nos dice que en ocasiones es algo simulado, pero por más simulado que sea,
Sí, para que tú llegues a esos extremos de simular o para que tengas tanto dolor en todo tu cuerpo, sí necesariamente tienes que estar mal. O sea, aunque sea en tu psique, pero sí hay algo que los neurotransmisores, algo ahí está fallando. Y pues de lo que se trata es de no estigmatizarlos. Si bien no hay un estudio específico de que diga, si yo le pido estos marcadores de laboratorio y ya me sale si tiene o no tiene fibromialgia, no existe así uno específico, pero como puede estar asociada a enfermedades inmunológicas, pues sí estamos obligados a hacer esos estudios para descartar que sea combinación de alguna otra enfermedad. Y ahora sí avanza. Estos son los criterios diagnósticos, pero estos son del 2010. Si ya después se ponen a leerla con detenimiento, prácticamente, o sea, no se necesita de la exploración física para hacer el diagnóstico. O sea, esto nos lo contesta el paciente. Aquí viene en una tablita, pero en las diapositivas que yo les voy a compartir, ven que vienen hasta dibujitos. O sea, prácticamente el que lo va llenando es el paciente y ya lo único que hacemos es sumar los puntos. Tiene más de 13, entonces sí, ya me cumple los criterios para fibromialgia. Entonces, en este no exploramos al paciente. Ahora sí, la que sigue. Esto sí, en estos criterios, en este de los 11 puntos dolorosos, aquí sí, estos se podría decir son los criterios anteriores. No recuerdo bien el año, ¿no te acuerdas, Itziwari? No, doctora, pero creo que estaba también por el 2010. Es que creo que lo pasé, la saqué de la misma bibliografía. Ah, ajá, bueno, pero estos son criterios, no recuerdo el año, pero sí son previos. Y en este sí se necesitaba de que el médico le tocara en los puntos gatillo, que le hiciéramos una presión. Ahí sí necesitábamos para hacer el diagnóstico, pero ya en los actuales no se necesita, es con lo que nos contesta el paciente y no están peleados. Le pueden poner el cuestionario y aparte lo pueden explorar, sí. Pueden juntar los dos criterios diagnósticos, sí. Si en los dos está positivo, se eleva la sensibilidad y especificidad. Muy bien, continúa. Gracias, doctora. Entonces, bueno, en este examen, pues como ya nos indicó la doctora, se va a palpar precisamente en el lugar, en el punto gatillo, donde vamos a hacer una presión para deprimir la piel y pues de este modo ver si el paciente llega a tener dolor. Los puntos van a ser en la región cervical inferior, en la parte anterior del cuello, cerca de la apófisis transversa entre C5 a C7. El segundo en costilla, en uniones cortocondrales. Y el tercero va a ser en occipucio, en la inserción de las uniones subcipitales. En el músculo trapecio también vamos a tener el otro. Músculo supraespinoso, en el borde medial de la espina escapular. En el epicóndilo lateral, a 2 centímetros de la dirección distal. En el músculo glúteo, durante cuadrante superior externo, también en el trocante mayor detrás de la apófisis trocantera y en la rodilla en el padículo adiposo medial. Y pues bueno, ya aquí en las imágenes se pueden ver bien en dónde están localizados. Básicamente, pues así como nos indicó la doctora, el tratamiento van a ser el diagnóstico, perdón, van a ser entre esas dos apoyándose un poquito. Y de acuerdo al tratamiento, pues encontré que para la fibromialgia van a ser eficaces el milnacipran, la duloxetina, pregabalina, y pues en este caso encontré que el tramador no se va a indicar porque es una sustancia similar a los opioides y también aumenta la serotonina y la noradrenalina. Y en este caso, pues el tratamiento como más indicado es el milnacipran, ya que fue aprobado por la FDA
en su tratamiento de la fibromialgia. Ajá, pero aquí sí podemos usar el tramadol. A los que no reaccionan son como a buprenorfina o así. Ah, Pero, bueno, pero recuerden que ya de por sí ya habíamos dicho, ¿no? Que traen sus náuseas, su cefalea y como el tramadol tiene esos efectos adversos, entonces a veces el paciente es como dice, es que me lo tomo y no me hace nada, o me lo tomo y se me quita el hambre, o me lo tomo y me da náuseas. Entonces vuelvo a lo mismo, como son pacientes demandantes, sí a veces nos desesperan. Entonces aquí necesitamos mucho control emocional. sí, de hecho, en muchas de las bibliografías decía que el tramadol, como que pues por las cuestiones que ya comentó la doctora, no se tenía que utilizar tanto. Y nunca le Bueno, quitas el dolor, o sea, aunque les des a lo máximo, siempre les queda algo de dolor. bueno, gracias, doctora. Y pues siguiendo con el tema, sería esguince. Y pues vamos a ver que el esguince va a ser una lesión en los ligamentos que se van a encontrar alrededor de una articulación. Pues aquí sabemos que los ligamentos son fibras fuertes y flexibles que sostienen al hueso. Pero cuando estos se estiran demasiado, presenta ruptura en la articulación, pues va a doler y también se nos va a inflamar. Dentro de los síntomas, pues vamos a encontrar el dolor, la hinchazón rápida, limitación de movimiento, algún hematoma. Y dentro de los factores de riesgo para un esguince es la práctica de deportes, la edad avanzada, el sobrepeso y las lesiones de tobillo. Ahora, dentro de su fisiopatología, pues aquí vamos a encontrar que la mayoría de los esguinces son de tobillo, son laterales, y pues va a ser cuando el pie gira hacia adentro, de modo que pues la fuerza del tobillo hacia una posición de inversión, pues más allá, pues sí, sobrepasa más allá de sus límites estructurales. También van a ser habituales en la rodilla, y en el ligamento lateral y ligamento cruzado anterior, y el codo en el lado cubial. Pues aquí ya les había dicho, los ligamentos son fibras multidireccionales con tejido conectivo, que pues su final va a ser la estabilidad en la articulación, y pues tras ser sometidos a una excesiva tensión más allá del rango articular fisiológico, pues va a perder su estructura. Se van a hacer más laxos y pues no van a ser capaces de generar una estabilidad. Pues en el esguince de tobillo va a ser el mecanismo fisiopatológico en base a la inversión forzada del tobillo, lo que nos va a generar una acción combinada de flexión o supinación del pie. Y pues bueno, aquí cuando los ligamentos se encuentran verticalizados y la fuerza acude obligando al tobillo a una mayor supinación, va a producir un desgarro. En este caso, si en este momento aún aumenta la fuerza inversora o cae el peso del cuerpo, soportando ese momento por el ligamento en tensión o parcialmente desgarrado, puede hacer que se verticalice, y pues puede generar aún un más daño, un desgarro más severo. De esto aquí sí tenemos que repasar anatomía. Ya cuando estén en sus materias de ortopedia, sí ya les dicen si el mecanismo fue una inversión forzada o una inversión forzada, dime qué ligamento se dañó. Entonces ahí tienes que decir, bueno, pues el peroneo astragalino, el peroneo calcáneo. Entonces sí necesitan ahí un pequeño repaso. Y bueno, aquí de acuerdo a los tipos de esguince que vamos a tener de acuerdo al mecanismo de lesión, pues va a ser un esguince por inversión. Aquí ya nos muestra cómo se va a generar o cómo es el movimiento. También de rotación externa y pronación, y pues un desgarre por inversión.
El esguince de rodilla pues va a ser un mecanismo de esguince que se produce tras un bloqueo del pie en el suelo. Este se queda clavado y la pierna ligeramente doblada se gira sobre sí y pues el peso del cuerpo hace que el ligamento se lesione, ya sea parcial o total. Y en la mayoría de estos casos el esguince es parcial y afecta el ligamento lateral interno, lo que nos ocasiona con frecuencia lesiones en el menisco interno. Aquí también pues tenemos que dependiendo del ligamento que se presenta afectado podemos encontrar distintos tipos de esguince. El esguince del ligamento cruzado anterior, que se produce por una torsión repentina o hiperextensión, que es doblar la rodilla demasiado hacia atrás, perdón. También un esguince del ligamento cruzado posterior, que se genera por la caída sobre una rodilla doblada o un accidente donde se golpee la rodilla. También en el ligamento colateral medial por presión en la parte externa de la rodilla, empujando la rodilla hacia adentro. En el ligamento colateral lateral puede aparecer tras un golpe en la cara interna de la rodilla. Ahí está, perdón que te interrumpa. Entonces, por eso luego en el padecimiento actual tratamos de sacarles cuál fue el mecanismo de lesión para presuponer, o ya cuando vayamos a explorar, como que ir pensando, pues si se le fue hacia adentro, entonces, ¿qué fue lo que más se estuvo distendiendo? Pues lo externo. Y la mayoría de las veces los pacientes dicen, no, pues yo nada más me resbalé, me caí, ni cuenta, se me torció, o sea, ni cuenta me di para dónde se me hizo. Gracias, doctora. Bueno, de acuerdo a su clasificación del esguince, aquí pues les puse en la tablita. En el grado 1 pues va a haber un dolor leve y va a haber una aparición inmediata. No va a tener presencia de edema, una aparición leve, no va a haber un hematoma y pues en movimiento apoyo pues va a ser un poquito posible. Dentro del grado 2, el dolor es moderada y aparición inmediata. Aquí pues va a haber una aparición de edema en las primeras horas y en el hematoma pues puede haber una aparición o una aparición progresiva. También en el movimiento apoyo pues va a ser posible, pero el movimiento se va a realizar con algo de dolor. En el grado 3 puede haber dolor o no, va a ser una aparición tardía. En edema aparece inmediatamente. En un hematoma sí hay y es inmediato. Y el movimiento o apoyo va a ser imposible y se genera un dolor intenso. Aquí pues, bueno, básicamente yo hablando con el doctor que estoy rotando me decía que para poder determinar un esguince de primer grado, pues básicamente nos íbamos a basar un poquito más en el hematoma, porque aquí solamente puede haber un edema, pero en el grado 2, de hecho él me dijo que para saber un esguince de grado 2 va a haber la presencia de un hematoma hasta que no se compruebe lo contrario. O sea que aquí sí, ya por un hematoma sabemos que es de grado 2. Y en la cuestión de un grado 3, él me comentaba que tienden a ser por un mal cuidado de un esguince de segundo grado. Y en esta cuestión, pues ya en el grado 3 ya se necesita como algo quirúrgico, pero dice que es algo que no se trató como realmente bien desde un inicio. No, más bien es porque no los detectamos, pero no es de que el mal cuidado, porque ¿qué es el esguince grado 3? Es que ya se rompió algún ligamento y no es como porque mal cuidado se rompa, bueno, a menos de que sí el paciente de plano pero se me haría como muy imposible porque como en el grado 2 hay limitación funcional, sería muy raro que el paciente que, no sé, se lastimó el tobillo todavía vaya y lo apoye y se lo termine de romper. Sí, no, más bien es que no los detectamos a tiempo y los grado 3 son quirúrgicos, porque a veces les toman la radiografía y le dicen, no, pues no trae fractura, pero bueno, aún así, aunque el hueso no esté fracturado,
Si hubo una ruptura de los ligamentos, pues hay que ir a hacer plastía de esos ligamentos. Ok, no, sí, bueno, me referí un poquito a eso porque él me decía que tuvo la experiencia que con una paciente, ella creo que tuvo un esguince de segundo grado, pero como que no le, creo que lo trataron como de primero, no sé qué hubo, pero me comentaba que tiempo después, como al lapso de un año, volvieron a checarle lo del tobillo porque ya tenía mucho dolor y no tenía movimiento. Y pues ahí me dijo que era como que, pues como sí, el diagnóstico que ellos habían dado y el tratamiento que dieron no fue el adecuado para ella. Y creo que ya hasta no había como mucha posibilidad de hacer mucho quirúrgicamente, algo así, porque si iba le dejó ya como secuelas a esta paciente. Sí, qué mal, sí pasa. Sí, de hecho estos ya en su momento llevarán su clase de ortopedia, pero pues sí, si la lesión es aguda, la reparación también debe ser aguda. Y bueno, ya para el diagnóstico de los esguinces, pues va a ser clínico y se recomienda pues investigar los factores de riesgos relacionados con la lesión, también los antecedentes y como nos decía la doctora, el mecanismo de cómo surge la lesión. También va a ser examinar un aumento del volumen, la deformidad y la presencia de quimosis. Determinar también el grado de dolor a nivel de los ligamentos y la funcionalidad de la extremidad afectada. También clasificar el grado de lesión de acuerdo a los datos clínicos y recuperados en la exploración de la extremidad afectada. Eh, en pacientes con sospecha clínica de esguince es necesario solicitar un estudio de radiografía en proyección anteroposterior lateral y anteroposterior con rotación medial de 15 a 30 grados en el lugar de la lesión. Aquí, pues, relacionado con la radiografía, vamos a verlo por medio de las reglas de Ottawa. Y pues que esta es una herramienta que nos va a ayudar a la indicación de la radiografía. En este caso, pues se va a realizar la radiografía en los siguientes casos. Se realiza la radiografía en tobillo si existe un dolor en zona malleolar y una o más de las circunstancias siguientes, ya que tenga dolor a la palpación ósea en los 6 centímetros distales del borde posterior o la punta del malleolo lateral o externo. Dolor en la misma localización, pero referido al malleolo medial o interno, o la incapacidad para mantener el peso de forma inmediata al traumatismo en la consulta de urgencias. Y pues también que haya una imposibilidad de dar 4 pasos seguidos sin ayuda. La otra cuestión sería realizar la radiografía de pie si existe un dolor en la zona del pie medio o una o más de las circunstancias siguientes, ya sea dolor a la palpación en la base del quinto metatarsiano, dolor a la palpación del hueso navicular o escafoides y la incapacidad para mantener el peso. Después dar 4 pasos seguidos sin ayuda, inmediatamente tras el traumatismo y en urgencias. También la otra sería en la incapacidad del paciente para soportar el peso corporal inmediatamente después de la lesión ocurrida e incapacidad para deambular más de 4 pasos durante la exploración física. Y pues como para que esto les quede un poquito más claro, bueno, aquí les dejé una imagen donde nos menciona las zonas para palpar y del dolor, pero para que sea un poquito más como visual les puse un video. Y bueno, ya pudimos ver cómo se realizan estas reglas de Ottawa y cómo tenemos que hacer el examen físico al paciente. Aquí, de acuerdo al tratamiento, en la cuestión no farmacológica, pues vamos a tener el propósito de fortalecer los ligamentos, mejorar el rango de movilidad y recuperar la propiocepción del pie afectado. En las primeras 72 horas de la lesión,
pues lo que se le va a indicar es evitar el apoyo de la articulación en las primeras 48 horas de la lesión, aplicar hielo local durante 20 minutos cada 8 horas, movilizar activamente el tobillo a tolerancia con una elevación de 30 grados de extremidad afectada y aplicar vendaje elástico no compresivo de forma inicial. En caso de edema bilateral o evolutivo se recomienda utilizar un vendaje de tipo japonés, que es una almohadilla antiedema. Ahí es vendaje de Jones. Ah, sí, perdón, leí Y, mal. y si se dan cuenta, ya no inmovilizamos, ya no ponemos férulas. Y a veces es el paciente el que te dice, no me va a mandar poner una férula y hay que explicarle que ya no, que lo que pueda ahí mover su tobillo a tolerancia. En esta parte no lo vamos a forzar ni a rehabilitar, no, nada más ahí lo que tú puedas mover. Los primeros 3 días te vas a estar aplicando frío local, tu hielito por 20 minutos y ya posteriormente ya podríamos empezar ya con los ejercicios de rehabilitación. Y bueno, después de estas 72 horas, inicia un apoyo parcial con vendaje elástico compresivo. Y se le indica, como ya nos dijo la doctora, ejercicios de propiocepción y también se indican ejercicios de estiramiento y fortalecimiento a contrarresistencia. Y pues se recomienda no utilizar inmovilización con férula de yeso en los esguinces de tobillo de grado 1 y grado 2. Evitar también el calor local y masaje directo en alguna fase aguda. Y de acuerdo pues al tratamiento farmacológico, pues se va a recomendar para el dolor el control de el peroxicam y paracetamol. Bueno, ya también hace rato les había dicho, pero ya en el esguince de grado 3 pues ya es algo quirúrgico porque pues como tal ya hay una lesión del tendón y pues ahí ya básicamente tiene que hacer apoyo a cirugía. Pero también aquí, como nos dijo la doctora, ya no se tiene que inmovilizar con férula tampoco. Y bueno, esta es mi bibliografía y eso sería todo de mi parte.